año pasado. Para entender qué es un arma nuclear táctica, qué implicaciones puede tener esto, estamos en comunicación con Fernando Cocho, que es experto en armas nucleares y está en España para ayudarnos. Fernando, primero, muchas gracias por esperarnos. Un placer estar con vosotros. Fernando, si uno tuviera que decir, bueno, definición, arma nuclear táctica, ¿qué es? Un arma nuclear táctica, en el ámbito de inteligencia, que es mi especialidad, se habla de aquellas armas que tienen un control y un perímetro muy preciso de destrucción. Es decir, no es algo que se hace de una manera, llamémosle, arbitraria. Se intenta destruir un objetivo con un arma nuclear que tiene un control muy concreto, muy específico, de un área muy concreta y no afectaría a fuera de ese control, incluyendo la radiación. Por tanto, son armas de precisión, aunque sean nucleares. Y un arma de destrucción nuclear táctica ocupa más o menos lo que una maleta de viaje habitualmente, para comprendernos. No hace falta un misil de largo alcance para desarrollar esa arma nuclear. Y entonces, para entender, por ejemplo, cuando se habla de armas nucleares estratégicas, ¿ahí de qué estaríamos hablando? ¿Cuáles serían las diferencias con lo que acaba de describir? Las armas nucleares estratégicas son aquellas que tienen más largo alcance, que son posicionadas en misiles inter o transcontinentales, como los que Rusia tiene, móviles y no móviles, y los que están en todo lo que es la frontera, digamos así, de la OTAN de un lado, y en la frontera del antiguo Pacto de Varsovia, en este caso la Rusia y sus federados, al otro lado. Un arma nuclear estratégica es aquella que es capaz de recorrer en torno a 10, 12, 15.000, 20.000 kilómetros. Y ahora bien, si esas armas se utilizan con misiles hipersónicos, pues entonces estaríamos hablando de misiles que van a una velocidad de entre 14 y 24.000 kilómetros por hora y podrían alcanzar cualquier parte del mundo, puesto que tienen reactores nucleares como motor desde la estratosfera y serían ilocalizables por sus características técnicas. Es decir, que cuando uno se retrotrae a la Guerra Fría, ya no sé si no habría que hablar, tomando a Henry Kissinger de la Primera Guerra Fría y si no estamos entrando en la Segunda, pero digo, cuando uno habla de la Guerra Fría y piensa en la hipótesis de un apocalipsis nuclear, estaba pensando en armas nucleares estratégicas, no tanto en estas tácticas, ¿no? Correcto. Las tácticas se utilizan o se utilizarían para, digamos, la destrucción de una localización muy pequeña, que puede ser medida como puede ser una ciudad o una base militar, sin afectar necesariamente al restante territorio. Pero un arma nuclear estratégica no se hace para eso. Se hace para destruir la mayor capacidad de destrucción posible, destruir el mayor territorio posible con el mayor impacto, no solo social, sino medio ambiente, y en la Tierra, que pudiera implicar, incluyendo la radiación que duraría durante unos cuantos miles de años. Ahora, en términos de potencia, porque leyendo un poco, revisaba, corríjame por supuesto si me equivoco, que Little Boy, la bomba atómica que se detona sobre Hiroshima, que entiendo que no era una arma nuclear táctica, tenía una potencia de 15 kilotones. Y yo leyendo veo que algunas armas nucleares tácticas superan los 15 kilotones. Entonces, ¿podemos estar hablando de un arma nuclear táctica, pero que tenga más potencia que lo que destruyó Hiroshima? Sí, evidentemente. Así es, los hay de 20, 30, 40 y hasta 100 kilotones en armas nucleares tácticas. Pero eso significa que quiere destruir una localización determinada sin afectar al resto del territorio. En la bomba de Hiroshima y Nagasaki fueron armas no tácticas, fueron armas de destrucción que lo que hacen es provocar una radiación mayor incluso de lo que es la propia explosión. Bien, creo que bastante claro, ha sido muy bien, para entender en principio qué es un arma nuclear táctica. Ahora vamos al terreno. ¿Qué significa esta decisión, desde su punto de vista, de Putin de trasladar armas nucleares tácticas a Bielorrusia? No significa absolutamente nada, es un mero juego de ajedrez, puesto que Rusia considera que se han acercado, y existen de hecho, evidentemente, en aquellos países limítrofes con Rusia o con sus aliados, en el caso de Bielorrusia, armas tácticas o no tácticas nucleares por parte de la OTAN, como parte del escudo
de misiles que tiene la OTAN, pues él considera que evidentemente tiene que contraponer sus capacidades militares. Y puesto que la frontera con Bielorrusia está gran parte de lo que son las fronteras de los países de la OTAN, pues como Bielorrusia es aliado suyo, pues lo que hace es incorporar misiles, en este caso tácticos, y misiles estratégicos móviles en la frontera de Bielorrusia o en cualquier territorio de Bielorrusia, con lo cual implica que la frontera, llamémosle oeste de Rusia, que limita con la OTAN, estaría protegida por misiles nucleares, al igual que la OTAN protege las fronteras con sus misiles nucleares. En este caso es un juego de ajedrez. Ambas partes ponen lo mismo en ambos lugares. Ahora, Fernando, al día de hoy, hoy 27 de marzo de 2023, ¿qué grado de probabilidad le asigna a la hipótesis de que Putin pueda decidir utilizar un arma nuclear táctica en Ucrania? Bueno, en inteligencia no podemos hablar más que de probabilidades, evidentemente, y podemos equivocarnos. Hay algunos que abordan que el porcentaje de que Putin utilice un arma nuclear táctica o estratégica está en torno al 2%. Y hay otros, sin embargo, que valoran que está en torno a un 40%. ¿En virtud de qué se hace esa valoración? En virtud de la información que cada momento se tiene de las, llamémosle, análisis de inteligencia que se hacen. Evidentemente a Putin no le interesa en ningún caso utilizar guerra nuclear táctica, porque eso implicaría una escalada militar que provocaría la respuesta de la OTAN. Pero claro, esa respuesta de la OTAN significaría al menos la destrucción de Europa completa. No de Estados Unidos, que está mucho más lejos, ni de Iberoamérica, pero sí de Europa completa, puesto que Rusia tiene en torno a las 5.400, 5.500 cabezas nucleares tácticas y estratégicas, y mientras que la OTAN en la frontera tendrá en torno a los 200, 300 misiles con capacidad nuclear. Evidentemente la guerra se desarrollaría en Europa y quedaría totalmente arrasada Europa en cuestión de 8 o 12 minutos, sin capacidad de respuesta de ninguna manera por parte de un miembro de la OTAN, en este caso de la Unión Europea. Y eso es lo que hay. Putin está sencillamente mostrando los dientes, puesto que él considera que geopolíticamente está manejado. Podemos estar de acuerdo o no, pero él considera, una potencia nuclear como Rusia, considera que se le amenaza geopolíticamente. Pensemos qué haría Estados Unidos si México, por ejemplo, decidiera hacer una alianza económica, solo económica, no hablo militar, con China. ¿Permitiría Estados Unidos la posición china en México? ¿Lo permitiría? Yo creo que no. Pues eso es lo que dice Rusia. ¿Por qué yo tengo que permitir que ustedes lo hagan y yo no puedo hacerlo? Estemos o no de acuerdo con el tirano que es Putin, por supuesto que lo es, y el asesino que es, tenemos que ser conscientes de que estamos hablando con una potencia nuclear. Y eso implica una negociación o una escucha activa de lo que esta persona o este país o estos intereses geopolíticos pueden decir, dado que está apoyado directo o indirectamente por otras potencias igualmente nucleares, como son la India un poco más tibiamente, pero China, Irán e incluso otros países como Pakistán. Fernando Cocho, muy claro y muy didáctico. Muchas gracias por este tiempo con Niños. Un placer estar a vuestra disposición siempre. Gracias.